estudiar la palabra de Dios y voy a ir con calma porque busco hoy que podamos analizar, meditar, pensar, que nos dé tiempo pensar. A veces cuando se habla demasiado rápido, el que está escuchando no tiene tiempo de pensar y necesitamos que vaya pensando, que vaya meditando en lo que vamos hablando. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 23. Voy a dar lectura a un solo versículo allí y a partir de allí iniciamos el estudio en esta mañana. Libro de Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Y bueno, a partir de esta escritura vamos a hablar un poco en esta hora bajo el título Dios con nosotros, de nuestro lado y a nuestro favor. Dios con nosotros, de nuestro lado y a nuestro favor. Y empiezo con este texto porque es un texto que ha sido bastante utilizado por algunas personas para querer enseñar ellos de que el Señor Jesucristo es el mismo Padre, para decir que Dios estaba en persona sobre esta tierra como un ser humano en la persona de Jesucristo, para decir que Jesucristo es Dios. Pero cuando leemos la escritura, nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente dice la escritura. Cuando leemos, vamos a buscar qué es lo que realmente dice la escritura. Así que vaya usted pensando en las diferentes inquietudes que tiene hasta ahorita, en las diferentes preguntas que se le han presentado y vamos a ir procurando dar eh, eh, pues respuesta a la inquietud que usted se le ha presentado. Porque existen dos posibilidades, existen dos posibilidades. O Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. O Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. Y esto es algo que no admite medias tintas, no admite la posibilidad de que sea a media, sino que o Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. Y vamos a ir viendo ejemplos, porque la Biblia dice que Dios está airado con el impío. Si Dios está airado con el impío, ¿estará Dios con el impío o no está Dios con el impío? Entonces, dice el libro de los Salmos, capítulo 7, versículos 11 y 12, Dios es juez justo, Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ahora, al leer esta porción, ¿a usted le parece que Dios está con el impío o Dios no está con el impío? Si está airado en contra el impío todos los días. Entonces, cuando va en contra de, está airado contra el impío todos los días, significa que Dios no está con el impío, sino que está contra el impío. Pero para que no vaya a malinterpretar, porque por ahí hay muchos que le gusta, hermano, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado y todo lo demás. No me voy a meter en ese terreno hoy. Este, fíjese que el versículo 12 de ese Salmo, en capítulo 7, versículo 12 dice, si no se arrepiente, ¿quién se tiene que arrepentir? El impío. Si el impío no se arrepiente,
entonces Dios afilará su espada. Dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Por lo tanto, Dios está contra el impío. Y si el impío muere en pecado, si el impío muere sin arrepentirse, no hay salvación para el impío. No hay forma ni manera que el impío se salve, si muere en su impiedad. Si una persona es impía, tenga la seguridad que la ira de Dios está sobre el impío. La ira de Dios está sobre el impío. Pero hay otra parte de la Biblia donde habla de que Dios tiene contentamiento con aquellos que hablan verdad. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, dice los labios mentirosos, Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que hacen verdad son su contentamiento. De manera que Dios está con aquel que hace verdad, que habla verdad. Dios está contento con esta persona que actúa de esta manera. Entonces ahí podemos decir que Dios está a favor de, si usted hace verdad, si usted habla verdad, tenga la seguridad que Dios tiene contentamiento con aquel que habla verdad o que hace verdad. Y esta disyuntiva, estos dos polos, o Dios con nosotros, o Dios sin nosotros, o la ausencia de Dios en nosotros, la experimentó el pueblo de Israel en muchas oportunidades. Ellos pudieron vivir esto de primera mano porque en algunas oportunidades estuvieron cerca de Dios y en otras oportunidades estuvieron bien lejos de Dios, apartados de Dios. Y ellos vivieron en carne propia lo que es estar con Dios y lo que es sentir la ausencia de Dios en su vida. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 27 y 28, Nehemías 9, versículo 27 y 28, parte de esta oración que está acá registrada en este capítulo, habla Nehemías diciendo, entonces los entregaste en manos de sus enemigos. Mire lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. De manera que este pueblo iba en estos dos sentidos, o se acercaba a Dios o se alejaba de Dios. Y cuando se acercaba a Dios, entonces Dios estaba con ellos. Cuando se alejaban de Dios, entonces Dios no estaba con ellos. Dios los abandonaba a su suerte, Dios los entregaba en manos del enemigo porque Dios no estaba con ellos, no estaba a su favor. Entonces puede ocurrir que nos encontremos o nos demos cuenta que estamos en una situación de que Dios esté con nosotros, que Dios esté de nuestro lado, que Dios esté a nuestro favor, pero puede ocurrir que Dios esté sin nosotros o volteemos lo que se escucha mejor, nosotros estemos sin Dios. Nosotros estemos sin Dios, Dios está del otro lado, no está del mismo lado que nosotros estamos, Dios está del otro lado y también puede hacer caso de que Dios esté en contra de nosotros. ¿Ok? O sea, podemos estar con Dios, Dios de nuestro lado, apoyándonos, dándonos
lo que necesitamos, Dios a nuestro favor, obrando, actuando en favor de nosotros, pero puede darse el caso de que Dios, de que nosotros estemos sin Dios, nos quedamos solos, sin Dios, o que Dios está del otro lado, Él pasó allá al otro lado y nosotros nos quedamos acá y Dios está en contra de nosotros. Entonces, analicemos cada una de estas cosas, pensemos cómo está nuestra vida y qué situación estaríamos viviendo. Mira, uno de los episodios que Dios nos permitió tener allí en las Escrituras para ver cuando Dios socorrió al pueblo de Israel, este, nos muestra el caso de Gedeón, cuando Gedeón fue escogido para ser el juez de Israel. Y vaya por favor al libro de Jueces, capítulo 6. Yo voy a leer desde el versículo 12 en adelante. Jueces, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Y lo primero que llama la atención es la conversación que tiene Gedeón con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, en versículo 12, se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Exactamente, ¿qué le está diciendo el ángel a Gedeón? ¿Qué le está diciendo? Por ejemplo, si yo le preguntara o yo le dijera a usted, si yo le dijera a usted, Dios está contigo. Si yo a usted le digo, Dios está contigo, ¿qué le estoy diciendo exactamente? ¿Significa que Dios está dentro de usted? ¿O que o acaso significa que usted es Dios? Porque yo le dije, Dios está contigo. Entonces, como Dios está contigo, tú eres Dios. No, yo estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo en que eso no es lo que significa. Usted entendería que yo le estoy diciendo que usted tiene el respaldo de Dios. Mire, cuando usted tiene una situación difícil, ¿verdad? Va pasando por un momento fuerte, le llega a alguien y le dice, tranquilo, todo va a estar bien, sigue adelante, nosotros estamos aquí contigo, te vamos a ayudar, no te vamos a dejar solo. ¿Qué le está diciendo la persona? ¿Qué está haciendo esa persona con usted? Le está dando un apoyo, le está diciendo que usted puede contar con él, le está diciendo que usted puede pedirle la ayuda que necesite y esa persona va a estar allí cuando usted lo necesite. Por eso, usted sabe que esa persona está con usted. Cuando dice la escritura, ¿verdad? Que Dios está contigo, le dijo el ángel a Gedeón. Dios está contigo. Entonces, lo que está diciendo es que Dios le está apoyando, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a socorrer, que va a poder resolver los inconvenientes que se le presentan porque Dios está allí de su lado, que Dios le va a dar las fuerzas y ayuda que necesita. Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo cuando yo le digo a usted, Dios está contigo, Dios está de tu lado. Pero no estoy metiendo a Dios en persona dentro de usted, ni estoy diciendo que usted es Dios. Simplemente le estoy diciendo, Dios está contigo, por lo tanto, te va a ayudar, te va a bendecir, te va a fortalecer. Dios está contigo. Dios está contigo. Bueno, el versículo 13, que es el versículo que sigue allí en capítulo 6 de Jueces, Jueces 6:13. Entonces, ante las palabras de este ángel de Jehová que le dijo, Dios está contigo, varón esforzado y valiente, Gedeón le responde, Señor mío. Oiga lo que le dice Gedeón. Señor mío, si Jehová está con nosotros,
Y mire que ahora él no dijo, si Jehová está conmigo, porque el ángel le dijo, Jehová está contigo. Jehová no le dijo, Jehová está con ustedes. Cuando usted lee toda esta historia, usted se va a dar cuenta que ocurre algo muy curioso allí, porque casualmente el papá de Gedeón en su casa tenía un altar a un ídolo. Entonces, no podía ser en ningún momento, Jehová está con ustedes. Había en Gedeón algo diferente que llevó a Dios a tratar con Gedeón y le mandó a decir, Jehová está contigo, en particular con Gedeón. Y Gedeón dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántos de nosotros somos Gedeón? ¿No? Estamos pasando por una situación difícil, una situación que no nos gusta. Y entonces, si Jehová está con nosotros, ¿por qué me duele? Decía la hermana. Todos los huesos, me duele todo. Si, este, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Bueno, es tremendo porque esta una persona, Gedeón, en estas palabras muestra lo que había en su corazón, quizás hasta cierto resentimiento, quizás hasta cierta forma de pensar que tenía su espinita por allí, porque Dios no era lo que le habían contado. Dios no era lo que le habían dicho. ¿Dónde están esos milagros? Bueno, es que lo que sucede es que nosotros nos hacemos una ilusión en la cabeza, nos imaginamos cosas que la palabra de Dios no dice. Y esas ideas que nos hacemos nosotros las ponemos por delante de la realidad. Llegamos a interpretar mal la realidad, ¿sí? Llegamos a ver lo que en realidad no debemos ver. Entonces, así como Gedeón decía, si Dios está conmigo, entonces debe haber paz. ¿Qué piensa usted de cuando yo le dije, Dios está con usted? Entonces, como Dios está con usted, ¿cómo deben ir las cosas? Debe haber paz, debe estar todo en armonía, debe haber abundancia, no debe faltar nada, no me debe doler absolutamente nada, todo debe ir bien, todo debe ser éxito, todo debe ser, mire, porque Dios está conmigo, yo me llevo el mundo por delante, porque Dios está conmigo. Pero vemos este hombre que en ese momento, cuando le aparece el ángel de Jehová, dice la escritura, que estaba reuniendo el grano y acomodándolo para esconderlo porque venían el ejército de los madianitas a robar todos aquellos que ellos habían sembrado y estaban en una situación de bastante confusión, de mucha premura y ellos necesitaban la ayuda de Dios y el ángel le dice que Dios está con ellos. Dios está con Gedeón. Entonces, quitémonos de la cabeza esa idea de que si Dios está con nosotros, entonces todo debe ir bien, debe haber milagro, debe haber cosas grandes, debe ir, mire, no se me va a ir el sueño, bueno, no va a faltar el trabajo, va a haber abundancia. Quitémonos esa idea de la cabeza porque lo el problema que nos hace tener esta idea es que cuando viene alguna situación difícil, decimos con Gedeón, Jehová nos ha desamparado. Así dijo Gedeón, y ahora Jehová nos ha desamparado. Pensamos que si hay un problemita, entonces
Ya Dios nos desamparó, nos dejó solo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y eso no es así. Y eso no es así. Entonces nosotros tenemos que entender que puede haber dificultades, que puede haber problemas, pero lo importante es que Dios esté de nuestro lado, que Dios esté con nosotros, que Dios esté dispuesto a meter la mano por nosotros, que Dios esté dispuesto a obrar a nuestro favor, porque Dios está con nosotros. Y quiero hacer una observación de que no se trata de que este ángel llegó ahí a donde Gedeón a hacer una declaración, a hacer un decreto. Yo decreto que Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No, no fue que este ángel llegó a hacer este tipo de declaración. Este, lo que está haciendo el ángel es que él ya sabía lo que Dios iba a hacer por mano de Gedeón porque Dios se lo dijo. El ángel fue a llevarle un mensaje a Gedeón para que él hiciera el trabajo que Dios le estaba ordenando hacer. Y eso es algo totalmente diferente a lo que hace mucha gente hoy, esas declaraciones mentirosas, esos decretos mentirosos donde se ponen a decir cosas que Dios no le ha dicho que van a acontecer. Cuando el ángel le dice Jehová está contigo es porque el ángel ya sabe que Dios va a dar libertad a Israel por mano de Gedeón, que Dios va a usar a Gedeón para libertar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas, para que entonces tenga eso usted allí en cuenta. Bueno, cuando nosotros queremos que una situación cambie, eh, nosotros debemos tener la certeza, la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero mire que yo dije, queremos que una situación cambie. Claro, como seres humanos nosotros esperamos que la situación que nos causa la incomodidad en nosotros cambie. Pero lo primero que va a hacer Dios es que nuestra situación cambie. Lo que está pasando en nosotros. Por ejemplo, para que me entienda un poquito mejor. Si la persona siente mucha opresión, si siente mucha angustia, si siente mucho problema, lo ideal fuese que de entrada se desapareciera todo aquello que me está causando angustia, dificultades y problemas. Y eso es lo que esperamos cada uno de nosotros. Pero si yo le digo que lo que puede ocurrir es que a pesar de que toda esa situación le cause angustia y problema, lo primero que va a venir a su vida es paz. Le pregunto, ¿cambió la situación o no? Si usted llega y siente paz, tranquilidad, a pesar de la situación que está viviendo, entonces ya algo cambió. No cambiaron las circunstancias que están alrededor, pero sí cambió lo que usted percibe de esa situación. Entonces, cuando Dios está de nuestro lado, a pesar de que vaya a existir cierta cantidad de situaciones difíciles a nuestro alrededor, usted va a sentir que en su vida, en su corazón, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo. Usted tiene la certeza de que Dios está con usted, de que a lo mejor no es en este mismo momento, pero en algún momento Dios va a hacer la obra. Por lo tanto, está esperando en Dios que Dios haga lo que Él sabe hacer. Dios está con nosotros, está dispuesto a meter la mano por nosotros, está dispuesto a hacer algo. Dios está dispuesto a intervenir. Entonces, podemos estar tranquilos, como le dijo el ángel a Gedeón,
Jehová está contigo y ve con esta tu fuerza. En Jueces capítulo 6, versículo 14, que es el versículo que sigue, dice, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, como a un solo hombre. De manera que el llamado de Gedeón contaba con esta seguridad, esta certeza, yo estaré contigo, yo estaré contigo, que ya no solamente era Jehová está contigo, sino yo estaré contigo en primera persona. Bueno, eh, la condición del ser humano en esta tierra, volviendo al inicio, puede ser con Dios o sin Dios. Esas son las opciones que tenemos, con Dios o sin Dios. Muchos de nosotros estábamos sin Dios en el mundo y ahora estamos con Dios. Y estábamos sin Cristo y ahora estamos con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 17. Efesios 2 del 12 al 17. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. De manera que este, estábamos sin Dios y ahora estamos con Dios. Yo prefiero esta nueva etapa. No sé si usted prefiere como vivía antes, sin Dios, sin esperanza en el mundo, haciendo la voluntad de la carne, o si usted prefiere vivir con Dios, haciendo la voluntad de Dios, teniendo esperanza, teniendo promesas que Dios va a cumplir a cabalidad. Yo prefiero estar con Dios, porque cuando estábamos sin Dios, no había garantía de que Dios metiera su mano, hiciera, interviniera por nosotros. Pero ahora, con Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a meter su mano por cada uno de nosotros. ¿Cómo llegamos a la situación donde Dios está ahora con nosotros? Bueno, Dios en su misericordia levantó un Salvador. Dios, sin preguntarnos a nosotros, sin saber lo que el ser humano quería, o sea, sin tomar en cuenta, porque Dios sabe todas las cosas, sin tomar en cuenta lo que el ser humano quería, Dios levantó un Salvador. El libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice, donde empezamos, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto fue lo que hizo Dios cuando tomó la decisión de hacer concebir a una virgen, de hacer que en el vientre de esa virgen se gestara un niño que llegaría a ser conocido con el nombre Emanuel, perdón, Emanuel. Y usted me dirá, pero el Señor Jesucristo no se llamaba Emanuel, se llamaba Jesús. Bueno, eso es lo bueno de toda la escritura que podemos ver los diferentes significados que tiene el nombre que lleva el Hijo de Dios. Y uno de los significados es
Dios con nosotros. El significado del nombre. A pesar de que no habíamos hecho nada bueno para merecer la salvación, Dios nos ofreció la posibilidad de que fuésemos salvos por medio de un Salvador. Y esto no fue porque nosotros lo pedimos, esto fue porque Dios quiso hacerlo de su propia voluntad. Dios obró a favor de nosotros. Mire, si Dios hubiese querido, nos hubiese dado la espalda y el ser humano pues estaba condenado a la destrucción total. Pero Dios en su misericordia intervino. Dios en su misericordia obró a favor de nosotros. Dios está con el ser humano. Dios está a favor del ser humano. Se puso del lado del ser humano y en su misericordia, levantó un Salvador. Proveyó la forma como poder alcanzar la salvación de nuestras vidas. El libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 7, nosotros hoy podemos decir, como dijo el salmista, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Él está haciendo todo lo necesario. Dios está haciendo todo lo necesario para que nosotros alcancemos la salvación. A tal punto que dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio en rescate por todos nosotros. No escatimó a su propio hijo, sino que lo dio en rescate por todos nosotros. Entonces Dios está a favor de nosotros a tal punto de que hasta su hijo lo entregó para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación y hemos venido a refugiarnos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no hubiese estado del lado de la humanidad, a favor de la humanidad, con la humanidad, Dios no hubiese enviado a su Hijo. Y entienda, no fue que Dios vino en forma de Hijo, que Dios se convirtió en carne. Cuando vino el Señor Jesucristo, no era que Dios estaba en forma humana pisando acá esta tierra. No, la verdad es que por haber Dios estado con nosotros, por haber estado Dios de nuestro lado, por haber estado Dios a favor nuestro, entonces envió a su Hijo para redimirnos del pecado. Levantó el Cordero para que podamos, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Porque nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Dios levantó a su Hijo, lo envió al mundo porque estaba a favor de nosotros, porque quiere nuestro bien, porque quiere que nosotros podamos alcanzar su perdón. Bueno, así como Dios levantó a Gedeón para que Gedeón fuese e hiciese el trabajo de liberar al pueblo de Israel de los madianitas, y así como Dios estuvo con Gedeón para liberar al pueblo de Israel, pues así Dios levantó al Señor Jesucristo para que nos redimiese de nuestros pecados. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, 4 a 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Dios envió a su Hijo. Eso fue lo que ocurrió. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Se necesitaba entonces que Dios estuviese con nosotros para poder socorrernos, para poder ayudarnos. Dios está con nosotros. Así dice el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 7. Jehová está conmigo. Mire lo que dijo el salmista. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por lo tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Entonces el salmista tenía gente que le ayudaba y dentro de esos que le ayudaban estaba Dios. Qué bueno poder tener esa certeza de que dentro de los que me ayudan está Dios. Dios está conmigo, está de mi lado, está del lado donde yo estoy. Lo ideal es que nosotros aprendamos a decir, nosotros estamos del lado de Dios, ¿no? Porque Dios es mayor y nosotros debemos siempre procurar el lado de Dios. Pero fíjense que el salmista dice, Jehová está conmigo. No significa de que cuando dijo Jehová está conmigo, no significa de que él era Dios o de que Dios estaba en persona metido dentro del salmista, no, sino que dijo Jehová está conmigo entre los que me ayudan, entre los que me ayudan. Dios con nosotros es lo que nos va a garantizar que recibamos la ayuda de Dios, el favor de Dios, pues la piedad de Dios se manifestó de esa manera, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La piedad de Dios se manifestó cuando Dios ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por usted y lo entregó por mí. Y eso lo hizo porque estaba a favor de nosotros. Y Dios sigue estando con nosotros. La puerta de salvación aún no se ha cerrado. Aún hay oportunidad para ser salvo. Si volvemos al texto donde iniciamos, vamos a ver en Mateo 1:23 que hay una expresión allí que nos ayuda a entender ese versículo. Y la expresión es que traducido es, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Traducido es Dios con nosotros. Entonces, el significado de Emmanuel se traduce Dios con nosotros. Esa expresión nos ayuda a aclarar ese significado, esa expresión, Emmanuel, y en ninguna parte de ese versículo está diciendo que la persona que se llamaría Emmanuel es Dios. Eso no es lo que está diciendo el versículo. ¿Eh? Lo que está hablando es del significado del nombre. Está hablando del significado del nombre. A algunos pues les gusta romantizar esta expresión. Le quieren dar un rango de revelación. Es que si usted no ve allí la revelación, allí no hay ningún rango de revelación. Deje de torcer la escritura, de forzar a que la escritura diga lo que allí no dice. Ellos no toman en cuenta que el significado de un nombre no necesariamente dice lo que es la persona, es el significado, lo que significa el nombre al traducirlo. Por eso, ahí está esa expresión que traducido es, que traducido es. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia para que nos ayude a ver más claro esta situación. Usted va a leer en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 41 una expresión que también es necesario que no las traduzcan. Mateo 5:41. Y usted la ha escuchado. Talita Kumi.
Marcos 5:41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi. ¿Y qué significa eso? Tranquilo que ahí la misma Biblia lo dice. Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Cuando algo necesita ser traducido, es porque ha sido dicho en un idioma diferente al que hablamos en el común. Entonces, esta expresión, Talita Kumi, está en un idioma diferente y necesita ser traducida. Por eso dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Eh? Y no significa que esa niña que estaba allí muerta era, niña, a ti te digo, levántate, sino que es una orden que le está dando en otro idioma cuando le dice Talita Kumi. Otra expresión que encontramos está en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34, que usted también la ha escuchado. Cuando el Señor Jesucristo está allá montado en la cruz, lo subieron en la cruz y allí antes de morir, él pronuncia unas palabras que los que estaban allí alrededor no entendieron. Y entonces el escritor del libro de Marcos nos ayuda a aclarar qué fue lo que dijo. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, mire lo que dice el mismo escritor, traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, la traducción, el significado de la palabra Eloi, Eloi, la Maxa Bactani, está allí mismo en la Biblia, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, por ahí leí que el idioma al que pertenecen esas palabras es el arameo, pero como yo no sé arameo, simplemente le comento que leí eso, ¿no? De que ese es un idioma, está en idioma arameo. Decía un amigo, dice la leyenda, porque lo había leído, ¿no? Entonces, lo bueno es que sea el idioma que sea, el escritor nos está aclarando que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que traduce Eloi, Eloi, la Maxa Bactani. Y si lo leemos en el libro de Mateo, entonces hay una pequeña variación. Mateo 27:46, Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, ya no es Eloi, Eloi, sino Elí, Elí, lama sabactani. Es- Esto es, acá no pone traducido es, sino esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, sea griego, sea hebreo o sea arameo, incluso puede que haya estado hablando en lenguas desconocidas. Lo importante es que el escritor nos dice esto es o que traducido es, nos da el significado de lo que está diciendo esas palabras que no entendemos. Entonces, lo importante es que podamos ver que en esas palabras, eh, pues hay más aún que ver, más aún que la traducción. Podemos ver a alguien que no está hablando consigo mismo, sino que está hablando con alguien más. Podemos ver que esa persona que está allí en la cruz pronunciando esas frases tiene un Dios que está clamando a Dios en el momento de la angustia, que no es un reclamo, sino que es un clamor.
es un clamor, no es un reclamo. Por lo tanto, usted puede aprender allí de esa simple expresión muchas cosas. Y si quiere ver esa misma expresión, está en el capítulo 22 del libro de los Salmos. Usted puede, pues, con calma leerlo, este, todo el libro del Salmo. Allí va a ver que empieza ese salmo con esa misma expresión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Empieza así el libro de los Salmos, capítulo 22. Otro ejemplo lo va a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 22. Marcos 15, 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Gólgota. ¿Qué significa Gólgota? Bueno, el escritor de Marcos dice que traducido es lugar de la calavera. Que traducido es lugar de la calavera. O si va a Juan capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, ¿qué significa Cefas? Cefas quiere decir Pedro. O cuando va a Juan capítulo 9, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué significa Siloé? Que traducido es enviado. Traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O cuando va a Hechos, capítulo 4, versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Bueno, dice el escritor del libro de los Hechos, que fue Lucas, dice que traducido es hijo de consolación, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. De manera que no son estos los únicos ejemplos, ni el único ejemplo cuando dice Dios con nosotros, donde se nos da el significado o traducción de una palabra, y esto se hace para ayudarnos a comprender el texto, que podamos saber que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestro lado, que Dios está a nuestro favor. Eso es lo que significa que Dios está, o Dios con nosotros, que Dios está de nuestro lado, que está con nosotros, que está a nuestro favor. Así está en Mateo capítulo 1, 23, donde iniciamos, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este milagro de que esta virgen concibiera y diera a luz fue porque Dios está a favor de la humanidad para que la humanidad pueda alcanzar la salvación. Dios está a nuestro favor. Nos levantó un Salvador. Pero no se quede simplemente en saber, sino que podamos estar convencidos, que al sol de hoy podamos haber experimentado que realmente Dios está con nosotros. Usted puede decir que Dios está con usted, lo ha experimentado, ha visto la mano de Dios de su lado, ha visto que Dios le ha fortalecido, le ha ayudado. Dios está con usted. Entonces, que podamos experimentarlo, que no sea simplemente un decir, sino que podamos experimentar que Dios está de nuestro lado, que Dios nos socorre, que Dios nos ayuda, que si no fuese porque Dios intervino en nuestra vida, ¿qué sería de nosotros? Dios ha estado a nuestro favor y qué bueno que Dios esté a nuestro favor. Qué bueno que haya sido así, porque si no, pues, ¿qué hubiese sido de nosotros al sol de hoy? En el camino que llevábamos, en la vida que llevábamos, ¿qué fuese de nosotros el día de hoy? Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre, siempre que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Vamos a orar.
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca, que hemos podido ver su mano y que no es casualidad que hoy nosotros estamos donde estamos, sino que Él ha tenido compasión de nosotros. Y hace ya casi 2000 años que Él, pensando en nosotros, sabiendo la existencia de nosotros, Dios se proveyó de un cordero. Dios levantó un Salvador porque quería ayudarnos, porque quiere ayudarnos. Si usted aún no ha hecho la decisión de vivir para Dios, sepa que Dios ha hecho lo que Él podía hacer. Ahora falta que usted y yo hagamos lo que nos corresponde a nosotros, acercarnos a Dios. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. Pero crea que Dios es real, dice el libro de Santiago, crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias.